Acompáñame en un texto que está en el libro de Génesis capítulo 3 verso 15. Libro de Génesis capítulo 3 verso 15. Y dice así la escritura: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón. Este texto que hemos acabado de leer, que hace parte de todo un contexto bíblico, tiene una explicación bastante profunda y créalo que aquí me voy a desprender para comprender muchas cosas que necesitamos saber como iglesia. El hombre en este caso ya ha pecado delante de Dios. La palabra pecado, que es una palabra griega armatía, que significa desobedecer a la voz de Dios. Eso significa pecado, desobedecer a la voz de Dios, porque Dios dijo: no coman de ese árbol, y lo que hizo el hombre fue contrariar la voz de Dios. Entonces el pecado entra al interior del ser humano. Todo lo que es la connotación tan amplia de la palabra pecado, y que por ende ese pecado se nos convierte interiormente en una ley que va a contrariar siempre la voluntad de Dios. Y cuando Dios va a reprende primeramente al hombre, reprende a la mujer. ¿Qué has hecho, mujer? ¿Qué has hecho, hombre? Pero en este caso Dios queda mirando la serpiente y le dice: pondré enemistad. Atención a esta parte: pondré enemistad. Usted sabe la palabra enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Le está diciendo de esta manera a la serpiente: pondré enemistad entre tu simiente, entre tu generación y la generación de aquella mujer. Y después dice: y pondré enemistad entre la simiente tuya. La palabra simiente es como es la misma palabra de semilla, y la simiente de esta mujer. Esta simiente dice: te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el talón o en el calcañar. Ese es como el parafraseo para que usted comience a entender cómo vamos a comenzar a desarrollar este texto. ¿Cuántos aquí saben que cuando una mujer está a dar a luz, está en embarazo, y esto es real, por más serpiente peligrosa, nunca se le podrá acercar a una mujer en embarazo? Es raro eso. Una mujer que va a dar a luz y queda en medio de las serpientes venenosas. Esas serpientes siempre tienden a huir. Es como si esa mujer emitiera algo. Es impresionante este caso. Y aquí me doy cuenta cómo es tan real y tan verídica la palabra de Dios. Pero voy a ampliar el concepto. Cuando se habla de esta mujer, está haciendo alusión a María, que va a venir una mujer a esta tierra que va a tener en su interior una persona tan sagrada que es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que este es el primer texto mesiánico, profético. Es decir, está anunciando proféticamente la venida de un Salvador que marcará la diferencia. Un Salvador santo, perfecto, único, que todos sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Y lo que le está diciendo es esto: en esta tierra habrá personas que se parecerán a Él y personas que manifestarán tu simiente. Es decir, harán la maldad, harán el mal. Pero Dios levantará una simiente, una generación que se parecerá a Jesús. ¿Cuánto me levanta la mano y me dice amén? Ahora yo quiero que por favor, mira, esto es más que religión, porque la religión no transforma. Desafortunadamente la religión esclaviza. Pero cuando hablamos de convertirse a Cristo, verdaderamente es la vida de transformación, de la muerte a la vida, de la condenación a la salvación.
y de ser mejores. Y cuando leo este texto, vamos a ver que vamos a tener tres enemigos. Primeramente, Satanás se va a oponer a todo lo que hagamos, archienemigo. La Biblia dice por allá en Efesios capítulo 2 verso 1 que el mundo actuará de acuerdo al príncipe de la potestad de este aire. Segundo enemigo es el mundo. El mundo no es otra cosa sino en la manera como se vive de acuerdo a los placeres, las finanzas, dado a la esclavitud. Una de las temáticas que me gusta mucho estudiar como estudioso de la Biblia es la geopolítica escatológica, es decir, cómo se comporta este mundo a través de los tiempos. Y la verdad que el mundo va de un caos terrible, caos tras caos, tinieblas tras tinieblas, y el mundo se vuelve peor. Criar los hijos en este tiempo no es nada fácil. En los Estados Unidos, muchos padres temen mandar a sus hijos a los colegios porque desafortunadamente la corrupción moral, la corrupción en todo sentido se ha penetrado en esos entes educativos, entre comillas, y se ha creado el famoso home school, que es el estudio en casa, porque se tiene más confianza en que sus padres puedan enseñarle correctamente a sus hijos, más que los entes educativos. Entonces vemos que estos dos enemigos ya fueron vencidos por Jesús en la cruz. Venció a Satanás. Por allá dice en Romanos capítulo 16 que nuestro amado Jesús, y aquí lo dice, que en breve Satanás es aplastado, fue vencido a través de la resurrección. Jesús dijo en Juan capítulo 15 verso 33 que no nos preocupemos porque ya Él ha vencido el mundo, pero hay un enemigo tan eminente interno dentro de nosotros que es una ley contraria a lo que Dios dice, a lo que Dios piensa. En otras palabras, todos los presentes aquí, sin excepción de nadie, dormimos con el enemigo. No vayan a pensar que es el esposo o la esposa. Cuando hablamos de dormir con el enemigo es que hay algo interno que todos tenemos que contraría la voz de Dios. Préstame atención a esta parte. Qué bueno uno aprender a estudiar la genética bíblica. La genética bíblica. ¿Saben ustedes que la rama de la genética es tan amplia? Cuando uno estudia lo que es el genoma, el gen, el ADN, el mapa genético que todos tenemos, la complejidad interna. ¿Sabía usted que usted y yo somos un libro cada uno en particular, en especial? ¿Sabía usted que usted tiene un libro interno? Todo un historial ancestral. El ser humano está compuesto por 46 cromosomas, 23 que aporta la mujer, 23 cromosomas que aporta el hombre. Y eso nos hace a nosotros los seres humanos ser personas particulares. Cuando aprendí yo a estudiar la genética bíblica, se me derribó porque tiempos atrás yo fui defensor de la evolución del hombre. Yo fui un defensor del criterio como Alexander Oparin y Charles Darwin, el inglés, sobre el origen de las especies. Y yo me leí ese libro, y donde ese libro permeó universidades, gente intelectual. Pero cuando vino el estudio de la genética, porque el padre de la genética, Gregorio Mendel, y descubre lo que son los genes, nos vamos a dar cuenta que el gen humano es tan particular y tan único. Y cuando uno estudia esto, realmente toda esa clase que nos enseñaron que nosotros procedemos del mico, que procedemos del mono, se derriba totalmente cuando uno estudia genética. Porque según la parte científica, el animal más aproximado al hombre en cuanto a cromosomas es la paloma. Ni siquiera el Homo sapiens, ni siquiera el mico. Entonces cuando uno trata de defender que nosotros somos un seres evolutivos, pues todo eso se cae cuando uno estudia la genética. Y mire cómo comienza la genética bíblica. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente. Simiente, diga conmigo todo: simiente. Y simiente tiene que ver con semilla.
La partícula más pequeña del ser humano es la célula, donde queda nuestra parte genética, los genes. Alguna vez expliqué que la palabra gen, G-E-N, significa principio. Y la célula es el principio de vida. La partícula más pequeña, donde nosotros estamos conformados casi por 70 billones de células. ¿Se puede imaginar eso? Las células continuamente se están reproduciendo. Pero atención a esta parte. Dentro de usted y dentro de mí hay un libro que se llama el ADN. Y cuando descubro en la Biblia, Salmo 139, permítame por favor, vamos a encontrar lo siguiente. Dice así, verso 13: Tú me formaste desde mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosos son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y atención, verso 16, mi embrión, wow, ¿qué dice? Vieron tus ojos, qué impresionante. Pero después dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. En ese libro interno te hace a ti y a mí un ser particular. Dígale al que está al lado, eres un ser único. Dígaselo. Ahora, dígale esto por favor. Un ser único que procede de Dios. Y présteme atención a esta parte. Libro de Génesis capítulo 1 verso 26 dice: hagamos al hombre, no dice hago al hombre a mi imagen ni a mi semejanza, sino hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí la palabra para hacer es la palabra barak, una palabra hebrea bastante profunda. Pero usted va a ver en Génesis 2:7 dice: y formó al hombre del polvo de la tierra, y dice que sopló aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nótese algo. Génesis 1:26 dice hagamos, la palabra hacer, crear. Pero en Génesis 2:7 dice la palabra formar al hombre del polvo de la tierra. ¿Usted sabía que la esencia principal del hombre proviene del mismo Dios, que es su parte espiritual? La Biblia dice Dios es espíritu. Y lo primero que diseña en el hombre es nuestra parte espiritual, que es la esencia, es nuestra conexión con Dios. Hay una conexión interna y es la parte espiritual. Por eso uno podría decir, el hombre es un espíritu forrado en un cuerpo y que tiene un alma. A ver, dígale al que está al lado: usted es un espíritu que tiene un cuerpo y posee emociones, piensas y tienes una voluntad propia. Es decir, que dentro de la creación usted es tan diferente al Homo sapiens, a cualquier animal, porque usted y yo fuimos únicos. Dios te hizo a ti particular. Cuando el hombre desobedece a la voz de Dios, dentro de usted y dentro de mí comienza a operar una ley contraria a Dios, que se llama la ley del pecado. Por eso usted y yo dormimos con el enemigo. Voy a decir esto: yo no confío en mí mismo, porque mi corazón lo más probable es que mañana me traicione. Porque yo soy de los que puedo decir una cosa hoy y mañana hacer lo contrario. Y yo puedo hoy prometer y mañana no cumplir lo que digo. Eso me enseña a que necesito su gracia y necesito una dependencia absoluta todos los días de un Dios que me tiene que ayudar a sostenerme en ese día. Ahora, Jean-Jacques Rousseau, francés, dijo esta frase, y esta fue una frase que ha quedado y se ha utilizado en todos los colegios y en todas las universidades: el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe.
Yo estoy seguro que si yo digo cuántos están de acuerdo con esa frase, más de uno me levanta la mano. Entonces usted dice, claro, el niño es inocente. Vemos aquí un bebé, un niño. El niño nace inocente, él no tiene malicia de nada. El niño nace bueno, pero mientras que vive en este mundo corrupto, pues se comienza a corromper. Yo voy más allá. David, en el Salmo 51 dijo, en pecado me concibió mi madre. Pero personalmente, eso no es doctrinal. No vayan a pensar que eso es una doctrina. Yo pienso y creo que el pecado suyo y mío sí se alberga en el ADN, en los genes, y recorre en nuestro sistema sanguíneo, en la sangre. Y me puedo atrever a decir, estoy hablando de lo que yo pienso, no vayan a pensar que esto es una doctrina que está en la Biblia. Me atrevo a decir que quien transmite el pecado no es la mujer. La mujer es receptiva, pero no transmisora. Quien transmite el pecado es el hombre. Entonces, aquí hay un óvulo y aquí hay un espermatozoide. Para poder que haya vida, tiene que juntarse ese espermatozoide con este óvulo. Cuando se junta estas dos células, o eso diminuto que está allí, que se forma un ser unicelular, al juntarse, allí internamente, por parte del hombre que transmite el pecado, inmediatamente ese embrión viene ya con el defecto del pecado. Y le voy a decir, esa personita que va a nacer va a tener la tendencia a contrariar a Dios. Wow. Que lo que pasa es que ese niño o esa niña que va comenzando a crecer, se le comienza a despertar esa ley interna. Y lo que hace el mundo es prestarse, porque cuando una persona por primera vez coge una copa de aguardiente, por primera vez, porque alguien que ha sido alcohólico fue porque por primera vez lo cogió, se lo tomó y le gustó. ¿Y sabes qué sucedió? Se despertó algo en él que le produce placer. Diga conmigo, en la sangre se recorre el pecado. ¿Usted no se ha puesto a pensar por qué Jesús tuvo que dar su sangre? ¿Usted sabe que la única sangre perfecta fue la de Jesús? Me voy a explicar, présteme atención. María va a aportar sus 23 cromosomas, pero ahora necesitamos los otros 23 cromosomas del sexo masculino. Y sabemos que los cromosomas de José están infectados de pecado. Entonces viene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a venir y pone su simiente en este óvulo. Y por eso la Biblia dice que Jesús fue el único ser en este mundo que vino sin pecado. ¿Sabes por qué la Biblia dice que no hay nadie bueno en esta tierra? Porque es que nosotros le llamamos bueno a las personas que no roban, que no matan. Y es cierto que hay unos que se les aflora más la maldad, en asesinatos, en estafa, en una cantidad de cosas. Pero hay muchas personas que hacen alarde y decir, mire, yo no necesito de Dios porque yo no me meto con nadie. Yo me puse a ver la vida de Gustavo Moreno, que fue director de anticorrupción en Colombia, abogado penalista, brillante en el colegio, en la universidad. Y en la universidad uno ve un área que se llama ética profesional. Y todos los estudiantes universitarios tienen que ver la ética profesional. La pregunta es, ¿cómo va a actuar esa ética profesional cuando se van a enfrentar a la tentación del dinero, a la tentación del poder? Si usted supiera la hoja de vida de todos los que conformaron el cartel de la toga, el cartel de la hemofilia, eso, gracias. Hemofilia. Yo me puse a ver la hoja de vida de estos hombres. La pregunta es, ¿de qué les sirvió tanto estudio, de tanta educación para ellos contrarrestar la corrupción? Y atención, la corrupción no tiene color político. Porque es que hoy en día se está cometiendo una falla, es que los corruptos son de este bando y los incorruptos son del otro bando. Cuando usted tiene el poder y cuando está usted allá arriba, allí no existe el color político, porque la corrupción es el estado natural del hombre.
Y esto es muy importante saberlo nosotros como cristianos. Vamos un momento, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Siendo renacidos. Mire la palabra simiente. No de simiente, ¿qué? Sino de simiente. ¿Por qué? Que vive. Venga, Arnulfo, porque me da mucha alegría verte. Venga, pasa aquí un momentito. Usted lo ven allí, lo ven buena gente. Es que uno califica lo externo, ¿no? Pero nadie conoce lo interno de uno. Nadie conoce los complejos de uno, las complejidades. Es que cada persona es tan compleja. Y Arnoldo, dentro de ti, voy a utilizar esta palabra, desgraciadamente, porque igualmente como te estoy diciendo es para mí, ¿no? Internamente hay un enemigo que te traiciona, hay un enemigo que te insta a hacer lo malo, aunque te creas bueno. La Biblia dice en el Salmo 14, no hay nadie bueno, no hay quien busque a Dios y no que hay quien haga lo bueno. Ay, es que no hay nadie que haga lo bueno. ¿Usted sabe por qué Jesús tuvo que venir a la tierra? Porque no había nadie bueno. Porque si Jesús hubiera visto que el doctor Alder era el único bueno, él dice, si él puede ser bueno, los demás también. Pero como él no puede, entonces necesitamos uno que su sangre no es contaminada por el pecado, que venga a hacer, atención, a obedecer frente a la tentación. Por eso es que Jesús dice, la Biblia dice que Jesús vino a obedecer la palabra de Dios. Y lo que hace Jesús como humano es lo mismo que sintió Adán y Eva al principio. Fue tentado, pero nunca se dejó tentar. Usted que de pronto dice, no, yo soy buena gente, buen vecino, yo soy caritativo, yo no necesito a Cristo. Atención, yo no necesito de Jesús, porque es que así muchos dicen eso. Pero mire lo que sucede. Él así no sabía que hay una ley interna. Por favor, vamos a Romanos 7, verso 17. De manera que ya no soy yo quien aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora. ¿Cómo? ¿No mora qué? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso más rápido hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que yo queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. El mal está en mí. A ver, dígale que está al lado. Hay una batalla interior. Hay un contrapunteo entre la esencia de Dios y mi carne que es mala. Léalo Gálatas capítulo 5 verso 16. Digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y atención, porque el deseo de la carne es en contra del espíritu y el espíritu es en contra de la carne. Esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Entonces hay un contrapunteo. Todos los días hay una batalla. Todos los días batallamos con nuestra mente. Todos los días batallamos con tantas cosas interiores. Su vida y mi vida es un campo de guerra. Dice la Biblia entonces, primera de Pedro 1:23, sino que he renacido de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa ley interna que cada persona tiene se llama corrupción. ¿Se llama qué? Siquiera anote esta palabra. Cuando yo estudio la palabra corrupción en el idioma original, que es la palabra axarto con D, axarto, sartos y axartos, esa palabra corrupción, mire lo que significa. Significa hacia la putrefacción. Significa de todos los días empeorar, porque la corrupción es sinónimo de muerte. Por eso cuando usted coge un pedazo de carne y lo pone aquí sin vida, usted va a ver que el proceso de putrefacción, el olor es más horripilante. Al mes es insoportable. A los 2 meses se llena de putrefacción y usted dice, qué horrible es. Por eso la corrupción en el mundo de gente sin Dios está haciendo que la sociedad sea
peor y está haciendo de que el otro año la sociedad sin Dios tenga peor pensamiento. Y usted va a ver en 2 de Timoteo capítulo 3, dice: el carácter del hombre en los postreros tiempos son 18 características negativas: avaro, terrible, amador de sí mismo, indolente, vanaglorioso, que no respetará a sus padres. ¿Usted no está viendo cómo hoy los muchachos están queriendo matar a sus padres? ¿Usted no sabe que por una herencia se están matando entre hermanos y matan al papá y a la mamá? La gente sin Dios tendrá en el postrer tiempo que parecerse a la bestia que habla Apocalipsis. Es la imagen de toda perversidad. Pero la gente que tiene a Dios y tiene su palabra, por eso la Biblia dice que llegarán a la estatura de la perfección de Jesucristo. Ahora, dígale a eso a la persona que está al lado: la gente sin Dios será más corrupta, pero la gente con Dios será la estatura. Porque la Biblia dice que vamos de gloria en gloria, de poder en poder. ¿Cuántos aquí quieren parecerse a Jesús? Ahora van a decir conmigo: la sangre de Jesús fue puesta como transfusión en mi vida. Por tanto, a través de la sangre de Jesús, dígalo fuerte, se rompió toda maldición, se rompió todo pecado. Mire esta explicación de Caín y Abel. La Biblia dice que Caín era del malo, tenía una simiente corruptible muy fuerte, no quiere saber nada de Dios. Pero Abel, donde estaba la esperanza de vida, el diablo sabía que a través de Abel, y pone los ojos en Abel y dice: este lo quito del camino porque lo quito. Y dice la Biblia que Caín mató a Abel. Lo que no sabía es que Dios tiene un plan perfecto y puso a otro hijo, y hace nacer otro hijo donde va a seguir la simiente de Dios, y esa simiente es por la simiente de Set. ¿Qué dice el verso 25 del capítulo 4, verso 25? Leámoslo todo. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Y Set, porque Dios dijo a ella: Set me ha sustituido otro hijo, en lugar de. ¿En qué? Ok. ¿Usted sabe cuál es el mejor sustituto que tenemos? Jesús. Porque cuando tú moriste por causa del pecado y yo morí, estaba en la inmunda y nada que hacer, Dios dijo: enviaré a otro en sustitución tuya, que a través de él, tú estando muerto vas a tener vida. Y yo haré de esa simiente una raza especial. Por eso usted no se llame que es de izquierda o de derecha. Usted ni es de izquierda ni de derecha, porque eso es una cosmovisión humana. Usted no es ni de derecha ni de izquierda. Usted es de arriba, donde está Cristo. Porque los pensamientos suyos y míos son más altos como los pensamientos de Dios. Entonces comienza a crear toda una generación. Y sabes, esa primera generación, dice la Biblia que Adán, Set, número 1, ¿qué significa Set? Que Set engendró a Enos. El número 2, ¿qué significa Enos? Capaz de morir. Eso significa Enos, capaz de morir. Y Caín, después dice aquí en el verso 9, estamos hablando del capítulo 5. ¿Sabes que en el capítulo 5 dice que Enos engendró a Cainán? Número 3, ¿qué significa Cainán? Triste y lamentado. Eso significa Cainán. Y Cainán engendró a Mahalaleel. Es el cuarto ahí. De la alabanza de Dios. De la alabanza de Dios. Y Mahalaleel en el verso 15 engendró a Jared. ¿Y qué significa Jared en el verso 5? Sí, que aprende obediencia. Que aprende obediencia. Y dice que Jared engendró a Enoc. Muriendo él enviará. Muriendo él enviará. Y después dice que engendró a Matusalén, que es el hombre de más larga vida. A los pobres humillados. Y el 8, y dice que después por último engendró a Noé. Descanso. Y la palabra Noé significa descanso. ¿Sabes cómo es todo eso? Hombre sustituto, capaz de morir, triste y lamentado, de la alabanza de Dios,
uno que desciende, que aprende obediencia, muriendo Él enviará a los pobres humillados descanso. Diga, hay una simiente que es diferente. Hay una simiente que tiene en su interior la vida de Dios, la victoria de Dios, la resurrección de Dios, que todo lo que toca prospera, que marca diferencia, que piensa diferente, que habla diferente y que vive diferente. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice porque fuimos renacidos, no nacidos, renacidos. Es decir, volvimos a nacer. Efesios capítulo 2 verso 1 dice: Él me dio vida cuando yo estaba muerto en delitos y pecados, en los cuales yo anduve en otros tiempos, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y era por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, me dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un regalo o es un don de Dios. Dentro de usted ya no opera, cuando comenzamos a tener relación con la palabra de Dios, la relación con el Espíritu Santo, ya no opera la ley del pecado, sino la ley del Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre ti y te unge y te envía a predicar vida a los que están abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar a través del Evangelio libertad a los cautivos y apertura de cárceles, a proclamar que este año es bueno para los que están en Jesús. Mientras el mundo más se pervierte, para ti será el mejor año. A ordenar que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y atención a esto: serás llamado, tú y tu casa, casa de justicia. Dios reedificará las ruinas antiguas, los escombros de muchas generaciones, y vosotros seréis llamados sacerdotes, ministros de nuestro Dios. Serás llamados. Y atención, y yo no sé si puedes levantar la mano: comerás las riquezas de estas naciones, y con su gloria tú serás sublime. En lugar de vuestra doble confusión, porque eso es el mundo, y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual serás poseedor de la tierra y tendrás doble honra. Tendrás, atención, perpetuo gozo, porque yo, Jehová, soy tu amante del derecho, aborrecedor del latrocinio. Afirmaré la verdad y haré pacto perpetuo contigo. Tu descendencia será conocida en las naciones, tus renuevos, tus hijos, tus nietos, todo lo que vieres reconocerán que eres linaje, simiente de Dios. Y en gran manera, dice el Señor, me gozaré contigo, y mi alma se alegrará, porque te vestirá de vestiduras de salvación y te rodeará con un manto de justicia. Y tu tierra, tu trabajo, producirá renuevo, como el huerto que hace brotar su semilla. Así el Señor hará brotar justicia y alabanza de ti delante de las naciones. Carismática al mundo, donde los milagros son realidad.